Buenos días. La mañana de hoy vamos a hablar sobre linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Esta presentación está a cargo de la doctora Crisel Zárraga, R2 de Oncología Médica, y mi persona, María Angélica Barrera, de igual manera R2 de Oncología Médica. Como tutor tenemos a la doctora Maurel Irigoyen, hematóloga. A mí me corresponde hablar de lo que sería el linfoma Hodgkin. Este es un linfoma de células B y está caracterizado por una composición celular bastante particular en la que se incluye menos del 1% de las células de Rith-Steinberg y un 99% está conformado por un fondo inflamatorio. Esta enfermedad es común entre la segunda y la tercera década de la vida. Sin embargo, después de los 55 años vuelve a haber un pico bastante importante. Es más común en hombres que en mujeres, en proporción 1.4 a 1 y en pacientes inmunosuprimidos. La Academia Americana contra el Cáncer prevé que se diagnosticarán aproximadamente 8.540 nuevos casos, de los cuales 4.570 van a corresponder a hombres y 3.970 a mujeres. Aproximadamente 920 personas morirán a causa de esta enfermedad y la tasa relativa de supervivencia a los 5 años para todos los pacientes diagnosticados con linfoma Hodgkin es de aproximadamente un 85%. Es importante conocer la historia de esta enfermedad. El hombre que ustedes ven en la esquina inferior izquierda es el doctor Thomas Hodgkin, quien en 1832 publica un artículo denominado sobre los aspectos mórbidos de las células absorbentes y el vaso. En este describe 7 autopsias de lo que denominó un proceso primario del vaso y los ganglios. Cabe destacar que estos 7 pacientes fueron del doctor Hodgkin y él determinó que esta entidad no estaba asociado a la sífilis y la tuberculosis como se creía en un principio. Sin embargo, este trabajo no fue tomado muy en cuenta porque el doctor Hodgkin no formaba parte de la Academia Médico-Quirúrgica en Londres. Posteriormente, en 1856, Samuel Wilk describe una serie de casos que compartían la descripción del doctor Hodgkin y llegó también a la conclusión que esta entidad no era relacionada ni a la sífilis ni a la tuberculosis. Scheiden en 1842 perfecciona lo que es los cortes histológicos, los cuales facilitan la aplicación de la microscopía, porque si bien es cierto, para esta época ya existía el microscopio, su uso no era muy frecuente, ya que no existían los cortes que permitían observar con claridad la histología. En 1860, William Smith Griffin reconoce las células grandes multinucleadas características de esta entidad. Sin embargo, para la fecha, las características eran hechas mediante dibujos y esto impide reconocerlas como propias del linfoma Hodgkin. Ya para inicios del siglo XX, las características patológicas fueron identificadas por el doctor Carl Stenberg en 1898 y la doctora Dorothy Reed en 1902. Es por ellos dos que la célula se llama Reed-Steinberg, a pesar de que mucha gente pudiera creer que ambos trabajaban juntos, esto no era así. Las células de Reed-Steinberg son unas células de gran tamaño con 2 o más nucleolos que contienen inclusiones que simulan nucleolos y abundante citoplasma. El nombre característico es células en ojo de búho. Estas van a tener un fondo inflamatorio que va a estar compuesto de linfocitos, histocitos, neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas. Antes de continuar, es importante destacar que a pesar de que el hallazgo de las células de Reed-Steinberg es patognomónico de esta enfermedad, la ausencia de la misma no descarta el diagnóstico. En cuanto a las causas, la literatura habla que hasta un 50% de esta enfermedad está asociado al virus de Epstein-Barr. También es frecuente en pacientes post-trasplantados con HIV, enfermedades autoinmunes secundarias a la quimioterapia. En cuanto a los factores genéticos, si bien es cierto que existen casos familiares, la mayoría no tiene una base hereditaria.
Sin embargo, es importante destacar que un 99% es más frecuente en un gemelo homocigoto de un sujeto afectado de la población en general, en comparación con la población en general. En cuanto a los factores laborales o ambientales y la exposición a órganos fosforados, está relacionado con trabajos industriales como la madera. Sin embargo, esto requiere más confirmación porque no está claro la influencia de esto sobre la aparición de la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, las células B postgerminales con mutaciones en el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina evaden la apoptosis y el microambiente inflamatorio. Ahorita vamos a hablar de lo que es el rol del virus del Epstein-Barr. Como les comenté al principio, se sospechó desde un inicio que la aparición del linfoma de Hodgkin podría estar implicado algún agente infeccioso. Estudios de pacientes con linfoma Hodgkin demostraron concentraciones elevadas de anticuerpos frente a virus del Epstein-Barr, especialmente del anticuerpo anti-EPNA2. Posteriormente, mediante técnicas de hibridación in situ, se demostró el ADN del linfoma Hodgkin en las células de Rip-Steinberg. Armstrong y colaboradores, utilizando una técnica de hibridación in situ para la extensión de los EVERs en el 50% de los casos. En este 50% de los casos, las células de Rip-Steinberg expresan unas proteínas codificadas por los genes LMP1, LMP2A y EPNA1, patrón de expresión característica de la infección viral latente. La importancia del gen LMP1 se debe a que simula a un receptor CD40 activado constitutivamente, que aumenta a su vez la actividad de la familia de los factores de transcripción por la vía NF-κB. La LMP2 bloquea la expresión del receptor de la célula B y por lo tanto actúa como un gen antiapoptótico y además activa a la familia NF-κB. Sin embargo, aunque hay un 50% de pacientes cuyo caso no se demuestra la expresión del virus del Epstein-Barr, y aquí se han encontrado mutaciones del gen IKBK, sin embargo, no se encuentra esta mutación en todos los pacientes. Aquí podemos observar una imagen o un gráfico de lo que es el rol de la infección del virus de Epstein-Barr en la aparición del linfoma Hodgkin. Es importante reconocer lo que es el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. En el linfoma Hodgkin vamos a tener la presencia de células de Rip-Steinberg. Está localizado en un solo grupo ganglionar axial, por ejemplo, cervical, mediastínico y paraórtico, de una discreción ordenada por contigüidad. Ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer raramente se encuentran afectados. De igual forma, rara vez presenta afectación extraganglionar, tiene mejor pronóstico que el linfoma no Hodgkin y no leucemia. En cuanto al linfoma de no Hodgkin, las células van a variar según el tipo de linfoma, van a tener afectación de ganglios periféricos. Este tiene una diseminación extranodal y no por contigüidad. Hay una afectación frecuente de lo que es el anillo de Waldeyer y los ganglios mesentéricos. Tienen peor pronóstico que el linfoma Hodgkin y muchos casos pueden llegar a leucemizar. Aquí tenemos la clasificación. El linfoma Hodgkin se va a dividir en dos grandes grupos, teniendo en un primer grupo lo que es el linfoma clásico, que representa el 90 al 95% de los casos, y el linfoma Hodgkin nodular de predominio linfocítico, que representa el 5 a 10% de los casos. El linfoma clásico, a su vez, se va a dividir en esclerosis nodular de celularidad mixta, depresión linfocítica y rico en linfocitos, de los cuales vamos a ir hablando a medida que continúe la presentación. A su izquierda pueden ver una microfotografía de lo que es el linfoma Hodgkin de predominio linfocito. Este es el que tiene mejor pronóstico, por ende, rara vez se presenta como enfermedad avanzada y muy pocos presentan células de Rip-Steinberg. A su derecha van a ver una microfotografía de un corte histológico de un linfoma Hodgkin nodular esclerosante. Esta va a ser la variante más frecuente, tiene aspecto nodular
que lo dan unas bandas densas de colágeno que van a dividir al ganglio en diferentes secciones. Presenta áreas lacunares y es frecuente la presentación de células de Rith-Steinberg. Generalmente se diagnostica en estadio 1 y 2 y frecuentemente hay afectación cervical y mediastina. Aquí vamos a tener a su izquierda los de celularidad mixta, que tiene un patrón difuso donde podemos observar múltiples células. Se considera clínicamente más agresivo que el nodular esclerosante y puede haber presencias de células de Rith-Steinberg y, como su nombre lo indica, tienen un componente mixto. El siguiente que vamos a ver es el pobre linfocitos, el cual es la variable menos frecuente, sin embargo, es la más agresiva y se va a diagnosticar en estadios avanzados. Se compone principalmente de histocitos, linfocitos, aunque en poca cantidad, eosinófilos, y aquí sí vamos a encontrar la presencia de células de Rith-Steinberg. Este es el patrón de predominio nodular linfocítico, que comprende solamente el 5% de los casos. Se diagnostica normalmente en estadios tempranos de la enfermedad, sin embargo, se han registrado hasta un 27% de recaídas. El de predominio nodular linfocítico, que compone el otro grupo de linfoma Hodgkin, no vamos a tener presencia sola de Rith-Steinberg, sino unas células que podemos denominar core. Aquí les traigo una tabla de lo que es la inmunohistoquímica según el tipo histológico. Observen que el predominio linfocítico nodular va a contener CD20, CD79A, CD45 positivo, CD30, sin embargo vamos a encontrar negativo lo que es el CD15 y el CD3. El linfoma de Hodgkin clásico vamos a tener el CD30 positivo, en contraposición el CD15 sí va a estar positivo en estos casos, el CD45, CD3 va a estar negativo. Podemos ver en la otra columna la frecuencia de cada uno de ellos, la presencia o no de las células de Rith-Steinberg. Hay otras características propias de cada una, las cuales mencioné anteriormente, la más frecuente y la localización. Observen que en el predominio linfocítico nodular lo vamos a encontrar predominantemente adenopatías cervicales, mientras que la de celularidad mixta las vamos a encontrar localizadas o generalizadas. Y la esclerosis nodular podemos encontrar masas mediastínicas y adenopatías cervicales. En cuanto a la clínica, esta entidad tiene un comportamiento indolente, clásicamente afecta a los ganglios linfáticos y el vaso. La afectación extranodal, como ya mencioné, es rara y puede haber la presencia de síntomas B que están relacionados directamente con el estadio de la enfermedad. Recordando que los síntomas B son sudoración nocturna, fiebre de 38.5 grados centígrados sin origen infeccioso aparente y una pérdida de peso mayor a 10% en un periodo menor a 6 meses. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo principal es una historia clínica y un examen físico exhaustivo por aparatos y sistemas, la determinación de síntomas B, los cuales ya mencioné anteriormente, y aquí es importante porque se debe hacer la biopsia del ganglio excisional. ¿Por qué se debe hacer la biopsia del ganglio excisional? Ya que estas células van a afectar o van a comprometer la identidad, la cápsula ganglionar, la indignidad del ganglio. Y nosotros necesitamos la pieza completa para poder hacer el diagnóstico. Además, que es importante recordar que las células de Rith-Steinberg no van a estar presentes en la mayoría de los casos, por lo tanto, generalmente este es un hallazgo incidental. La PAF y la inmunohistoquímica solo están indicados en algunas circunstancias. La inmunohistoquímica también es importante, como ya mencionamos, y otra parte fundamental para el diagnóstico y la estadificación de nuestros pacientes es la TAC y el CTP. Aquí tenemos otras microfotografías de lo que son las células de Rith y Steinberg. Entonces, básicamente, este es el algoritmo que recomienda la NCCN para el linfoma Hodgkin.
Como vemos a la izquierda, la recomendación es la biopsia excisional. Sin embargo, ellos también nos hablan que la biopsia por aguja gruesa podría ser adecuada en algunos casos. Y es importante también la evaluación por inmunohistoquímica. En cuanto a la estadificación, estos pacientes no se estadifican como otras neoplasias por el TNM, sino que se clasifican por la escala de Ann Arbor, la cual se creó en 1971 y es el sitio donde se reunieron para hacer esta estadificación. Vamos a tener un estadio 1, donde hay afectación de una sola región de los ganglios linfáticos o la afectación localizada de un solo órgano o sitio extraganglionar. Podemos estadificarlo con un 1 y una E si está afectado un sitio extraganglionar. El estadio 2 hay afectación de 2 o más regiones de ganglios linfáticos, sin embargo, estos se deben encontrar por encima del diafragma, o una afectación localizada de un solo órgano o sitio extraganglionar asociado y de sus ganglios linfáticos regionales con o sin afectación de ganglios. Sin embargo, tienen que ser del mismo lado del diafragma. Por su parte, el estadio 3 va a tener afectación a ambos lados del diafragma y el estadio 4 va a ser una afectación diseminada de uno o más órganos extraganglionares. Aquí podemos ver un esquema de lo que es la estadificación de Ann Arbor. Observe que el estadio 1, una zona ganglionar, estadio 2, dos o más zonas ganglionares del mismo lado del diafragma. El estadio 3 vamos a tener el punto de corte, el diafragma, donde hay afectación de ambos lados del diafragma, y el estadio 4, afectación diseminada. Es importante los modificadores. Si nosotros colocamos al lado de la estadificación la letra A, es porque el paciente no presenta síntomas constitucionales. Si colocamos, por otra parte, la letra B, esto quiere decir que presenta síntomas constitucionales. Si agregamos una S, que la enfermedad está diseminada al vaso, la E es utilizado si la enfermedad es extranodal o si la enfermedad se ha diseminado desde los nodos linfáticos hacia el tejido adyacente, y la X cuando la masa es mayor de 10 centímetros. O si el ancho de mediastino es 1/3 mayor del tórax en el rayos X de tórax. Esta es una tabla de factores pronósticos desfavorables en el linfoma Hodgkin. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque si bien es cierto, podemos encontrar pacientes, hacer el diagnóstico, perdón, en estadios iniciales, hay factores que nos van a decir que el curso de esta enfermedad va a ser desfavorable en este paciente. Estas son escalas que son diferentes, tienen puntajes diferentes dependiendo. La escala del EORTC es la escala europea y la GHSC es la escala alemana. Entre los factores desfavorables vamos a tener una masa mediastina voluminosa, también denominado bulky, un paciente mayor de 50 años, la BCG elevada, la presencia de síntomas B y la cantidad de regiones ganglionares afectadas. Ahora, en pacientes con enfermedad avanzada, en estadio 3 y 4, los pronósticos o los factores pronósticos, desfavorables van a ser el sexo masculino, la edad mayor de 45 años, un estadio 4 de Ann Arbor, y aquí se incluyen parámetros bioquímicos de laboratorio, como es una albúmina menor a 4 gramos sobre decilitro, una hemoglobina menor a 10.5 gramos sobre decilitro, leucocitosis mayor a 15.000 y linfopenia menor a 6.000. La puntuación es un punto por cada factor pronóstico, y el pronóstico empeora con cada punto con una supervivencia de 5 años mayor a 3 puntos del 59%. En cuanto al tratamiento, para los estadios 1 y 2 sin factores de mal pronóstico, el protocolo es ABBD. Y para los pacientes con estadio 1 y 2 y factores de mal pronóstico, el
protocolo es el BICOP, el protocolo de elección. Es importante destacar que uno de los pilares fundamentales del tratamiento incluye la radioterapia, la cual debe aplicarse en masas tumorales mayor a 7 centímetros o si el CITIPEP es positivo en periodos tempranos. Si bien es cierto, en la diapositiva sale que en los estadios localizados unidos con mal pronóstico también se usa en la BBD, se recomienda en otras literaturas utilizar el protocolo BICOP. Los fármacos que incluyen cada protocolo, el ABBD está conformado por adriamicina, blomicina, vinblastina y dacarbazina. Allí podemos ver la dosis y lo ideal es cada 28 días. El BICOP, agrega 2 fármacos más, entonces teniendo entonces blomicina, etopósido, adriamicina, ciclofosfamina, vincristina, procarbazina y prednisona. Aquí vamos a tener una tabla de los factores pronósticos adversos en la recaída, donde el primer factor pronóstico adverso es la duración de la primera remisión completa menor a 12 meses. Estadios avanzados 3 y 4, la presencia de síntomas B, afectación extranodal, quimioresistencia al tratamiento de rescate y CITIPEP positiva tras la quimioterapia de rescate. En cuanto a los criterios de respuesta al tratamiento, vamos a tener que el paciente pudiera presentar lo que es la remisión completa, donde hay desaparición de toda evidencia de enfermedad. Remisión parcial, cuando hay una disminución de la enfermedad medible y no hay aparición de nuevos focos. Enfermedad estable, cuando hay fallo en alcanzar lo que es la respuesta completa o la respuesta parcial o progresión, y la recaída o progresión es cualquier lesión nueva o aumento de un 50% sobre NADIR en sitios previamente afectados. Esto es evaluación mediante CITIPET. Aquí podemos ver cómo evaluamos la afectación de las adenopatías, el vaso y el hígado y la médula ósea con el CITIPET. Es importante destacar que si no contamos con el CITIPEP, también podemos hacer la valoración mediante la tomografía axial computarizada. Si nosotros vemos una disminución a mitad del segundo ciclo de las lesiones, este paciente tiene un 70% aproximadamente de probabilidades de tener una buena respuesta al tratamiento. Ahora los dejo con mi compañera Crisel Zárraga, que les va a hablar sobre el linfoma no Hodgkin.